Este, enfoquémonos solamente en la palabra en esta mañana, ¿verdad? Para eso venimos aquí, para enfocarnos solamente en la palabra de nuestro Señor. Vuelvo a repetir otra vez para que puedan quedar claros todo lo que hemos venido viendo. Todavía nos falta el verso 3. El verso 3 lo vamos a seguir estudiando hasta el capítulo 3, hasta el verso 24. Tiene 24 versículos. El verso 3, eso lo vamos a estudiar en lo que sigue. Bueno, como ya hemos venido estudiando todos estos 5 domingos, la creación, el universo, la tierra, es lo que Dios puso, lo que Dios creó a la vista del hombre, ¿verdad? Todo lo que nosotros encontramos en el origen de la creación. La luz primero, la luz fue lo primero que Dios hizo, de ahí vino toda la transformación, el orden de la tierra y todo, hasta llegar a ser un lugar donde el hombre pudiera estar. Dios de un lugar de la tierra, Dios hizo un huerto, ¿verdad? Es lo que estábamos viendo el domingo. Dios hizo un huerto. La Biblia dice que Jehová Dios plantó un huerto al oriente de Edén y puso allí al hombre que había formado, Adán. 2:7 del libro de Génesis. Puso al hombre de carne, al hombre que se movía, al hombre que hablaba, que fue creado del polvo de la tierra. Dios lo tomó de los minerales de la tierra y hizo el profeta dice, una obra maestra. Eso es lo que es el hombre, una obra maestra. Amén. Entonces encontramos aquí que cuando Dios hace el huerto, está listo el huerto al oriente de Edén. Entonces, verso 9 dice que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Ves? Hizo árboles, dice que a la vista, ¿verdad? Todo árbol que se veía, Dios lo hizo. Bueno para comer, delicioso, rico, ¿verdad? Eran árboles de los cuales el hombre podía comer, podía alimentarse. Amén. Ahora viene lo más importante, que es lo que yo quiero que nosotros veamos y por qué tenemos que corregir nuestra vida, tratar de corregir nuestra vida. Porque hay un problema. A nosotros, como seres humanos, todo plural estoy hablando, no nos gusta la corrección. No nos gusta que nos corrijan. Y esto es un mal hábito. Cuando a uno no le gusta que lo corrijan, uno debe de saber escuchar. Saber escuchar, la Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno y lo que no es para mí. Lo que no es bueno para mí, entonces se rechaza. Dice, y rechazar lo malo. No es que lo que estemos escuchando sea malo, sino que esa corrección no es para mí. Entonces, al que le cayó, ¿verdad? Ese que tome la corrección y lo examine. Aquí dice todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También dice, ¿ves? Había un árbol ahí que estaba dentro de esos árboles deliciosos para comer, que dice la Biblia que era el árbol de la vida. Amén. También el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Ves? El árbol de la vida en medio del huerto. Gloria al nombre del Señor. El árbol de la vida era Cristo, es la palabra, ¿verdad? Porque la palabra es vida. ¿Ves? Era la eternidad de Cristo. El árbol de la vida era la palabra de Dios en el huerto. Y dice que en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos árboles estaban juntos. Gloria al nombre del Señor. Estaban juntos. ¿Ves?
Esto es lo que Génesis está narrando, está diciendo, está mostrando cómo fue formado ese huerto. Bueno, y ahí vienen los ríos y todo lo que vimos el domingo. El verso 15, que es el primer pacto, ¿verdad? Es el primer pacto, llamado el pacto edénico, gloria al nombre del Señor, de prueba, la prueba de obediencia, ¿verdad? Que es el mandato que Dios le da al hombre. Entonces, Dios, cuando ya tiene listo esto, están los ríos, está todo, ve usted, el Idequel, todos estos ríos, ¿verdad? El Éufrates que atravesaba el Edén, toda esta cosa tremenda que Dios hizo, ¿verdad? Entonces, viene el pacto edénico. El pacto edénico es, Dios lo hace con el hombre, por primera vez en la tierra. Verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Gloria al nombre del Señor. Adán estaba ordenado por Dios para que labrara el huerto, para que lo cuidara, ¿verdad? Para que lo limpiara y lo manejara bien bonito, ¿verdad? Ese huerto tenía que estar bien bonito, bien hermoso, bien precioso, bien limpio, ¿verdad? Todo bien hecho. ¿Están escuchando eso? Si no les gusta, pues ustedes me dicen, váyase del púlpito y se va. Y yo me bajo y me voy, porque aquí la iglesia es la que manda. Porque la iglesia es que trae las ofrendas y lo demás. Entonces la iglesia es la que manda. Entonces, dice, ¿cuántos dicen amén? Los noto frío esta mañana. Pues vamos a tener que arreglar esto en unos minutos. Ahora dice aquí, miren lo importante que aquí sucede. Para que lo manejara como tenía que ser el huerto. Mire, estos creyentes que un día están 3 días en la iglesia de ellos, otro día están en la iglesia de otro, y otro día van para otro lado. Mire, esos creyentes van a fracasar. Van a fracasar un día. Porque Dios pone al hombre en un lugar. Dios pone al hombre en un lugar. A veces que el creyente tiene eso. Mire, y eso es una doctrina. Esa es una denominación que se les forma. Y al parecer sienten que está bien, pero está errático. Totalmente mal. Ahora, mire aquí. Dios le dijo que lo guardara, lo labrara. Esto era que lo tenía que podar los árboles, limpiar el camino, limpiar la ronda, limpiar todo. Tenía, ¿verdad? Viéndolo en el tipo natural. El verso 16, Dios le dice al hombre, escuche esto bien, lo que Dios le dice al hombre. Verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, incluyendo el árbol de la vida. ¿Ves? Podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Quiero quedarme aquí por un momento en esta palabra. Dice, ciertamente morirás. O sea, no había una manera que esto fallara. El hombre tenía que morir. Amén. Pero sucede que esta muerte no era una muerte de sepulcro, ni una muerte de panteón o de ataúd. No era una muerte de esta. ¿Verdad? Por eso, en la otra parte que nosotros veamos esto, facilitamente, vea usted de la manera más vil, de la manera, porque vea usted cuando Dios pone al hombre, dice que ambos estaban desnudos, la mujer y el hombre, eran inocentes. Por eso Dios les dijo,
no coman ese árbol que porque mueren. Esta palabra es un libre albedrío. Amén. Él les dijo únicamente no lo coman. Y se fue. Y lo dejó ahí con ese mandamiento. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué fue lo primerito que Adán hizo? Lo primero que Adán hizo fue la desobediencia, que comió de ese árbol. Entonces, Adán no muere físicamente. Adán no muere físicamente, sino que Adán muere, como quien dice, a futuro. Como quien dice a futuro. Porque estar en el huerto del Edén y tener el árbol de la vida era vida. Mientras estuviera comiendo del árbol de la vida, ¿verdad? Adán no iba a morir. Eva no iba a morir. Por eso cuando en todo el enredo que hubo, en todo el juicio que hubo, cuando Dios le preguntó al hombre qué es lo que había hecho, él le dijo, has comido del árbol. Te mandé no comieses. Lo vamos a ver después. Después dice la escritura, ¿verdad? Aquí, en el capítulo, vamos a ver si lo encontramos. En el capítulo 3 y verso 22, dice así la palabra. Y dijo Jehová Dios, he aquí, después que habían caído, ¿verdad? Después que habían comido el árbol, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. ¿Ves? Porque ya habían comido. Si comieron árbol de la ciencia, ya eran científicos. Si comieron árbol del mal, ya había mal en ellos. Porque el árbol estaba leudado. Ciencia del bien y del mal. Tres cosas tenía ese árbol. Gloria al nombre del Señor. Y dice así, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Después que el hombre come del árbol de la ciencia del bien y el mal que le había mandado, no podían comer. Ya Dios no permitió a Adán y a Eva que volvieran a tomar de este árbol y comiesen, dice, y vivan para siempre. Es porque ya había un corte de vida. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Lo sacó del huerto y ya no podía tocar el huerto, ya no podía labrar el huerto, ya no podía vivir ahí porque el hombre Adán era indigno. Ya no era digno de ese huerto donde Dios lo había puesto por la desobediencia. Solo estoy leyendo esto para que puedan entender. Y dice, para que labrara la tierra donde había sido tomado. Esto era para que sembrara arroz, para que sembrara frijoles, para que sembrara maíz y todas las cosas que se hace un agricultor en la tierra. Amén. Para que labrase la tierra. ¿Ves? Y le dice, echó fue fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ves? ¿Qué hizo Dios? Puso una espada encendida que está girando. Gloria al nombre del Señor. Esa espada está girando. Esa espada está guardando ese huerto. Amén.
ese huerto está siendo protegido, amén, por querubines, para que el hombre no pudiese entrar ahí, amén. Por eso el hermano Abraham en cuenta regresiva, él dice que Dios hizo un plan después de la caída del hombre para poder regresar el hombre, dice, a donde estuvo primero, que era en el huerto de Edén. ¿Ves? Y cuando Pablo habla del tabernáculo que nos está esperando después de nuestras partidas, ¿verdad? Está hablando de esa vida que Dios hizo a imagen, a su propia imagen y a su propia semejanza. Amén. ¿Está entendiendo esa parte? Ahora aquí encontramos nosotros algo importante. No comerás, le dice. ¿Ves? Porque el día que él comiera ciertamente morirás. Ahora nosotros encontramos aquí que él colocó esta parte ahí, esta obra maestra, porque el hombre es una obra maestra. Dios colocó la obra maestra, puso al hombre y todo lo que se debería de hacer. Y le mandó diciendo, no peques, ¿verdad? No puedes comer. Gloria al nombre del Señor. Ahora, cuando el hombre come de este árbol, ¿verdad? Cuando Dios come de este árbol, el hombre come ciencia, come mal, ¿verdad? Y come bien. Tres cosas habían ahí. Por eso en este mundo hay ciencia, hay bien y hay mal. Tres cosas poderosas que se mueven en este mundo. Si usted analiza el tema, tres cosas poderosas se mueven en este mundo. Muy poderosas. La ciencia es poderosa. El mal es poderoso. El bien es poderoso. El bien es más poderoso que cualquiera de las cosas que hay en este mundo. El bien es más poderoso que la ciencia. El bien es más poderoso que el mal. Porque cuando hacemos el bien, nos sentimos bien. Al que le gusta hacer bien, se siente bien. Se regocija con el bien. Pero al que le gusta hacer el mal, se regocija con el mal. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el que le gusta la ciencia, pues se involucra con la ciencia. Y estas cosas son tremendas porque eso fue lo que entró en el mundo cuando el hombre cayó. Porque eso era lo que tenía el árbol. Entonces el hombre se contamina de esto y muere. Muere irreprensiblemente, muere. A él dice, no sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. Eso significaba que el hombre tenía un establecimiento de vida nada más. Eso significaba que para Adán estaban contados los días. ¿Ves? ¿Está entendiendo esa parte? Ahora aquí encontramos nosotros, ahora nos damos cuenta que todo esto, después que él lo había hecho, transformándolo en su género y su vida, después que todo fue creado por la palabra de Dios, el gran creador. Todo eso, y si nosotros nos damos cuenta, mire usted esto, que todo eso culminó en un cuartel general. O sea, culminó en una ciudad amurallada, en algo que no podía entrar. ¿Qué no podía entrar ahí? Amén, que no podía entrar ahí, contaminación. Porque el árbol, mire, todo el origen estaba ahí. Ahora eso es lo que nosotros nos preguntamos y decimos, y el hombre se pregunta, dice, el creyente se pregunta y dice, ¿por qué Dios puso ahí un árbol contaminable? Amén. ¿Por qué Dios puso en el huerto santo? ¿Por qué Dios puso donde estaba el árbol de la vida? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué Dios puso ahí ese árbol? Ese árbol nació dentro de la creación del Señor. Cuando Dios dijo, produzca la tierra árboles deliciosos a la vista. Cuando Dios dijo esa palabra, Dios no fue que dijo, árbol de la ciencia y el bien y el mal nace.
Tendrás que nacer. No le dijo eso. Dios dijo, produzca la tierra árbol delicioso. No era hierba verde, como en la creación, en la primera creación. No, era un árbol, eran árboles deliciosos. ¿Ves? Porque la hierba verde que había creado primero, escuche esto, era para las bestias. El hombre no come hierba verde. Él no podía crear árboles deliciosos cuando él dijo, produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra ganado, produzca la tierra águilas, todo. No, tenía que producir algo diferente. Y cuando Dios puso al hombre, hizo al hombre que ya tenía que alimentarse, que ya tenía que comer. Él dijo, aquí. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Ves? Después que él hace al hombre esa obra maestra, él hace estos frutos. Y cuando Dios dijo esa palabra, cuando Dios dijo que nazca de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, ahí salió el árbol de la vida. Y ahí salió el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y cuando Dios identificó que había un árbol ahí de la ciencia del bien y el mal, entonces le dijo a Adán, de ese árbol no puedes comer, porque el día que de él comas vas a morir. ¿Está escuchando eso? Eso fue tremendo. Hasta formarse en un cuartel general llamado el huerto de Edén. Y Dios puso ahí, dice, y Dios puso ahí ¿a quién? Gloria al nombre del Señor. Ahora nosotros vamos a encontrar aquí esto. Después que Dios puso ahí al hombre y le dijo esto, eso Dios lo puso, pero le dio un libre albedrío. Él solamente le dijo, ahora, Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo, pero de esto no puedes comer porque vas a morir. Y no le dijo más nada. Eso significaba un libre albedrío, que se lo puso ahí a la vista. Dios no le puso ningún obstáculo para que el hombre tomara ese fruto y comiera. Solo le dijo, no lo comas porque no mueres. Ese era lo único que Dios le dijo al hombre. Y Adán creyó esa palabra. Adán siguió con esa palabra. Durante tiempos Adán siguió guardando ese mandamiento. Labrando la tierra y comiendo del árbol de la vida. Amén. Tomando el árbol de la vida y comiendo de los árboles. Sin tocar el árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque Dios le dijo que no lo comiera. ¿Ves? Amén. Por eso es que aquí el hombre siempre va a llevar la responsabilidad de la familia. El hombre siempre va a llevar la responsabilidad de todo. Y aquí Dios le dejó una responsabilidad a Adán. ¿Y qué era eso? Dios no puso ningún obstáculo, ninguna cerca, como decirlo, ningún alambre eléctrico ahí, ningún muro ahí que pudiera cuidar el árbol para que el hombre no comiera. No, Dios se lo dejó ahí. Y usted dice, ¿por qué Dios hizo eso? Es que Dios sabía que Adán iba a obedecer. Él sabía que Adán era tremendo y fuerte para no probar ese árbol. Y al final lo salió probando. ¿Pero por qué? Hubo un puente intercesor. La única manera de que Adán pudiera comer ese árbol ahí era que hubiera un puente intercesor por donde entra el pecado. ¿Escuchó eso? Un puente intercesor para que el pecado pudiera entrar.
y para que el hombre pudiera comer, porque nadie iba a convencer a Adán de comer ese árbol, porque Dios mismo en cara a cara le dijo, no comas porque vas a morir. Adán no tenía necesidad de comer ese árbol. Tenía de todo. Tenía vida eterna. Adán no tenía necesidad. Como el creyente hoy en día. El creyente hoy en día no tiene necesidad de andar picoteando cosas ahí. El creyente no tiene necesidad de esto. El creyente tiene un Dios que provee. El creyente tiene un Dios de quien depende. Adán dependía de la palabra de Dios que estaba ahí. Amén. El hombre no tiene necesidad de andar en este brinqui, salta y salte. No, el hombre no tiene necesidad de esto. Y ese mismo libre albedrío con que Dios puso a Adán, ese mismo libre albedrío ha corrido desde ese tiempo hasta hoy, el día presente. Donde si el hombre quiere, peca y no pasa nada. Si el hombre quiere, peca. Si quiere, no peca. Pero el creyente genuino de hoy en día no tiene necesidad de pecar. No tiene necesidad de pecar. Si peca es porque quiere pecar. No tiene necesidad de eso. Si él peca es porque hay una desobediencia en él. Y entonces eso lo hace pecar. Amén. Pero no tiene necesidad de el hombre de pecar. El hombre mientras tenga la palabra, tenga la vida que es Cristo, tenga el lugar de congregación, tenga su Biblia, tenga todo lo que tenga su familia y tiene su familia y tiene todo, el hombre no tiene necesidad de pecar. Si el hombre peca es porque él quiere. Y el hombre dice, no, pero es que yo hice esto y seguro que Dios me perdonó porque no pasó nada. No pasó nada al instante, pero después va a pasar. Cuando el hombre cruza la línea de separación, la desobediencia tiene un límite llamado línea de separación. Cuando nosotros cruzamos esa línea de separación, dice la Biblia, ya no hay más sacrificio por el pecado. Sino una horrenda expectación, dice, de tribulación, de hervor y de dolor. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Después que se cruza esa línea de separación, dice, no hay más sacrificio por el pecado. Gloria al nombre del Señor. Adán no tenía necesidad de pecar. Adán no tenía necesidad de comer ese árbol. Amén. Entonces ahora vamos línea por línea. Ahora aquí nosotros encontramos que la tristeza entró en el hombre. Amén. Cuando Dios lo puso ahí y puso ahí al hijo que Dios había hecho a su hijo, amén, que era la imagen, ya no era la imagen de semejanza de Dios, sino era la imagen y semejanza de la presencia animal, que era lo que Adán tenía. Únicamente dice él que nos dio el privilegio de tener un alma, dice él, para podernos vestir y para poder discernir entre el bien y el mal. Gloria al nombre del Señor. Yo apuesto que el caballo hubiera comido el árbol de la vida, hubiera comido el árbol de ciencia y del mal, porque él era una bestia, él no podía discernir eso, porque Dios no le dejó un alma. Pero a este que se ve, a esta imagen que era la misma imagen, le dio un alma, le dio 5 sentidos y nos dio el privilegio de poder discernir. Por eso él dijo, ahora el hombre es uno como nosotros, ahora sabe el bien y sabe el mal. No sea que alargue la mano y se vaya de ahí, coma y siga viviendo, y ya no era digno de la vida. Y cuando Adán pasó y cruzó esa línea de separación, cuando Adán cruzó esa línea de la vida hacia la muerte, ya no había vía de regreso. Dios puso los querubines, Dios puso las espadas encendidas para poder proteger el huerto, para que el hombre siguiera siendo poseedor de la muerte.
Eso significaba que Adán ya no era digno de la vida, sino que era la muerte que estaba en él. Y lo sacó y le dijo, espinos y cardos te producirá hasta que vuelvas al polvo. Y con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día hasta que vuelvas al polvo donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? Pues les dije, esto se va a corregir en un momento cuando les dije que estaban fríos. Que mientras el alimento empieza a llegar, se va corrigiendo el sistema espiritual. Amén. Por eso es que congregarse es importante. Mire, nosotros íbamos por el camino, ayer íbamos para la ciudad de Liberia. Y me dice mi hija, mire esos hombres en este sol. Habían 5 muchachos con máscaras, unas extensiones guindadas, ellos un montón de cosas ahí. Eso ya me imagino cuánto pesa. Y eso solo se veían los chisperíos, donde estaban todos soldando como 5 juntos. Y yo sinceramente, pobre esos muchachos. Todo el sacrificio, llevar todito ese sol. Y eso es tan malo que es para los riñones, la soldadura y todas estas cosas. Y dije yo, dejando su vida por el arroz y los frijoles, por llevar el pan de cada día a sus hijos, porque niños hay en sus hogares. Mire, hay que valorar el esfuerzo de un hombre, hombre. Yo creo que las esposas tienen que valorar el esfuerzo del marido y cuidar a sus hijos bien, enseñarles los principios y los valores, no andarles enseñando a ponerse licra, ni a ponerse ropas cortas, ni a no enséñelos a ser un hijo de verdad. No los enseñen a esta vida de desorden. Enséñenos a hacer, si ya ellos grandes se quieren corromper y se quieren ir, pues que lo hagan, porque son sus vidas, pero mientras sean niños, usted enséñenlo. Siempre una raíz en ellos. Yo estaba viendo a estos pobres hombres, y entonces me vino a la mente y dije yo, eso es lo que sucedió cuando Dios le dijo a Adán, espinos y cardos te producirá. El hombre tiene que vivir esta vida hasta que regrese a donde fue tomado. El día que nuestros cuerpos vayan al polvo de la tierra y se conviertan en polvo, todo esto habrá terminado. Las dolencias se habrán ido. La responsabilidad se habrá ido. Todo se termina. Quedará el legado de la historia. Si es que hizo un legado bueno, quedará el legado bueno. Pero si hizo un legado mal, quedará el legado mal. Gloria al nombre del Señor. Y tristeza entró en el hombre. Y cuando Dios vio al hombre triste, gloria al nombre del Señor, verso 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No le dijo, le voy a hacer una mujer para él, no le dijo eso, le dijo ayuda idónea. Ese fue el propósito de Dios. Estamos todavía donde no había pecado. Aquí no había pecado. Ahora, aquí encontramos nosotros que él dijo ayuda idónea. ¿Ves? Para él. Y cuando Dios vio a Adán triste solo, mire, hay un lapso de tiempo cuando el hombre, le voy a decir algo en esta mañana. Y por eso estaba hablando el domingo de la fragilidad. De hay que respetar. Pablo dijo, ámenlas, quiéranlas, protéjanlas y guárdenlas y cuídenlas como a vaso más frágil. Estaba viendo yo la fragilidad de la mujer hacia el hombre. Lo que significa una mujer a la vista del hombre. Lo que significa una mujer cerca del cuerpo del hombre. Y el hombre sin la mujer no puede vivir. Aún venimos a este mundo por una mujer. ¿Escuchó eso? El hombre no puede vivir sin la mujer. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como Dios vio que Adán no podía estar solo, le hizo ayuda idónea. Recuerde que el domingo, el mensaje pasado vimos que Dios hizo, Génesis 1:26 al 27 dice,
Hizo Dios pues al hombre, a imagen y semejanza lo hizo. Varón y hembra los creó. Aquí en el verso 18, donde Dios hizo, no es bueno que el hombre esté solo, donde Dios dijo esto, Adán en su cuerpo tenía las dos formaciones, la formación femenina y la formación masculina. En Adán estaba lo masculino y estaba lo femenino, porque Dios dijo, formó pues al hombre del polvo, creó Dios al hombre a imagen y semejanza propia lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó a imagen y semejanza. El primer hombre que Dios hace, que era ese hombre espíritu, Dios lo hizo varón y lo hizo hembra. Varón y hembra los creó. ¿Escuchó eso? Por eso cuando hay emociones en el cuerpo del hombre, formaciones incorrectas, genéticas incorrectas, genéticas mal formadas, un hombre puede tener atracción por las mujeres, por los hombres, y una mujer puede tener atracción por las mujeres, una mujer atracción por las mujeres y un hombre atracción por los hombres. O que aquí son que atraen las mujeres, también les atraen a los hombres, porque hay una mala acción, hay una mala genética. ¿Está escuchando eso? Y usted sabe que el enemigo se ha agarrado de todas esas cosas. Y han apoyado matrimonios incorrectos. No quiero decir la palabra porque me van a ir a linchar antes del tiempo. De eso se ha agarrado los estudios primarios y seculares y universitarios. De eso se han agarrado las leyes, la solidaridad y el solidarismo y la equidad y todas estas cosas. Todo lo que es eso, el respeto y el valor hacia las civilizaciones modernas de este tiempo. ¿Está escuchando eso? Y a través de las civilizaciones, desde el pasado a este tiempo, han habido de todo tipo de cosas. Y mientras el pecado se va formando, mientras el pecado está tomando la curva más fuerte del tiempo del fin, todas estas cosas van saliendo, todas estas cosas se van reproduciendo. Y cuando esto se hace una ley, ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la fe y que Dios esté con nosotros, de que a nuestros hijos no les enseñen estas cosas en la formación educativa. ¿Está escuchando? No, si es una lucha tremenda. Ahora aquí dice, el verso 19 dice, Jehová Dios, no, el verso 19 habla de lo que Dios hizo, cómo debía llamar los animales y todo. Verso 20 dice, y puso a dar nombre a las bestias de todo. A todos los animales les puso nombre y dice su nombre. 19 y 20 hizo esto. El 21 dijo Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos a Adán, lo anestesió. Mire, cuando el doctor lo quiere operar a usted, el doctor toma la ciencia y lo anestesia y lo opera. Dios tomó su propia anestesia, su propio antídoto, y siendo el creador de todititas las cosas, él tenía poder para hacer todo esto, porque era la palabra de Dios todavía funcionando de la manera perfecta y correcta en el huerto del Edén. Digamos, el hombre era el que absorbía todas estas cosas. La palabra de Dios, la perfección de la palabra, la obra maestra de la palabra, esa perfección divina con que Dios había hecho todito el universo y la creación, estaba culminada aquí, manifestándose la gran perfección en el hombre hecho del barro de la tierra. ¿Escuchó? Y lo hizo caer en sueño, lo durmió. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueños profundos
sobre Adán. ¿Escuchó? Ahora dice aquí, sobre Adán. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Por eso el hombre, averígüese usted, averígüese a dónde el hombre tiene una costilla menos. Si al derecho o al izquierdo. Aquí hay una menos. El hombre nace con una costilla menos. Siempre hay un nacimiento de un niño varón, tiene una costillita menos. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de esa costilla, de ese hueso y esa carne, de ahí Dios hizo un subproducto llamado mujer. Separó la parte femenina. Varón y hembra los creó, y así lo formó del polvo. Es la manifestación real del hombre que se veía. Ese halo sagrado que descendió en una deidad que no se veía. Varón y hembra los creó. Cuando Dios hizo eso, el hombre descendió en un halo, en una forma santa, en un halo sagrado donde no se podía ver. Varón y hembra los creó. Pero cuando Dios vino a esa nube blanca, una deidad que se podía ver, que tomó del polvo, Dios de ahí hizo lo que dice Génesis 2:22, dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Cuando Adán se despertó y dijo, ya vio eso ahí a la par de él. Y él dijo, ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ve que del hueso de la costilla y de la carne de la costilla Dios hizo la mujer. Entonces él dijo, ahora este hueso de mi hueso, carne de mi carne y huesos de mi hueso. Y esto se llamará varona porque del varón fue tomado. A esa imagen él le tenía que poner nombre. Y le puso varona. La llamó varona porque del varón fue tomado. Amén. ¿Está entendiendo esa parte tremenda? Puso su hijo y a la novia de su hijo. Dice. ¿Escuchó eso? ¿Y qué dice? El 23. Que es cuando Dios saca a esta creación perfecta. Perfecto esto. No había, dice, la historia dice que no ha habido mujer más hermosa en el mundo y ni la habrá como era Eva. Eva tenía una semejanza increíble que ninguna mujer ha podido heredar de esa época. Era una mujer pero hecha a la perfección. Dios hizo de esa costilla, hizo ese subproducto perfecto, porque eso es Dios perfección, eso es Dios realeza, es una realidad hecha perfecta lo que Dios hace. Y esa misma realidad, esa misma perfección, ese mismo resplandor, esa misma fineza, esa misma santidad, esa misma finura, todo ese
esa nube blanca, esa deidad que se ve, que es introducida dentro de la iglesia por la palabra, y el poder de transformación de la palabra que nos corrige y nos indica y nos transforma y nos moldea a la propia imagen de Dios. Cuando nosotros llegamos a ser la propia imagen de Dios, moldeados a la imagen de Dios por la palabra, entonces llegamos a ser esa perfección perfecta, y para los ojos de Dios somos eso que era en el principio, porque el hombre va camino hacia esa perfección. El hombre tiene que llegar a ser lo que era antes. Gloria al nombre del Señor. Ahora mire aquí. El hombre en el huerto estamos. El hombre está en el huerto todavía. El hombre no ha salido del huerto. Estamos hablando del huerto. Después vamos a ver cómo lo sacó y lo que sucedió cuando lo sacó y todo. Eso lo vamos a ir viendo, porque es importante estudiar estas cosas. Porque usted puede leer el Génesis, pero no puede discernir los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su potestad. Solamente por el Espíritu Santo. Mire, el hombre todavía no ha descubierto y no ha creído qué fue lo que sucedió en el huerto cuando el hombre cayó. Si manzanas producieran pecado, no hubieran manzanas en el mundo. Ya se las hubieran comido. No hubieran ni raíces, hubieran. Porque el pecado es tan grande en el mundo que no hubiera manzana. Todas las manzanas estuvieran extintas. Hay tanto pecado, hermano Salvador. Hay tanta corrupción en este mundo. Hay tantas cosas torcidas en este mundo que no existieran, pero ni la sombra de la manzana. Si eso hubiera provocado la caída y el pecado del hombre, no hubiera manzanas en este mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora viene lo más importante en el huerto, que era el matrimonio de esta pareja. 23 dice: digo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta se llamará varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne por medio del matrimonio. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Escuchó eso? La santidad que había. El hombre tenía un velo santo, la mujer tenía un velo santo, que ellos no podían inventar ningún tipo de pecado, porque eran santos. Gloria al nombre del Señor. Y además de ser hueso de hueso, hueso de su hueso y carne de su carne, la misma inocencia, la misma santidad de Adán, los mismos sentimientos de Adán, el mismo poder de Adán estaba en la mujer. Entonces no había manera de pecar. No había manera de pecar, porque era únicamente una separación con los mismos valores, con la misma fe, con el mismo poder, con el mismo respeto, con la misma visión, con la misma santidad, con la misma perfección, con la misma naturaleza. Esta se llamará varona, porque del varón fue tomado, y los dos serán una sola carne. Amén. Por eso cuando hay un matrimonio, esos matrimonios que uno jala para acá y el otro jala para allá, se convierten en adulterio, se convierten en adulterios, se convierten en pecados imperdonables, una maldición en el hogar tremenda, ni para atrás ni para adelante. Sus oraciones no se escuchan, las enfermedades vienen, la pobreza llega, el trabajo se va, la desgracia empieza a revolverse. Cuando es el matrimonio, uno jala para acá y el otro jala para allá, es un 50 y un 50. Y cuando no hay acuerdo, se deshace el 50 y 50 y queda en cero, no se hace nada. Cuando el hombre está trabajando, la madre se encarga de los hijos. Y cuando el hombre llega y un hijo se portó mal, la madre tiene que decirle al padre: vea, este hizo esto, hizo aquello, así que tállelo.
No andar escondiendo ni tapando, porque hacemos hijos irresponsables. Con esto hacemos hijos torcidos mentalmente, sin valores, sin la esencia, amén, sin la esencia del valor. Sí. Mira, hombre, no le digas nada al muchacho que está empezando a ver, está joven, hombre, déjalo, hombre. Deja al muchacho. Y el hombre ya viene y se va por ahí porque no quiere problemas, no quiere discutir con la familia, entonces mejor se echa las cosas detrás de la oreja y sigue viviendo. Y después se ve la cosecha, después se ve el problema cuando ya pasan de los 18. ¿Y para dónde vas? Voy para tal parte, pues es que no puedo decir, claro, ya tengo 18, puedo ir donde a mí me dé la gana, esto no me puede decir nada, y si me sigue diciendo lo voy a ir a demandar. Mire, al niño del primer día de nacido hasta los 5 años no se le puede maltratar en nada. En nada. No se le puede pegar, no se le puede hacer nada que lo lastime, porque él no entiende y se le hace una enfermedad incurable en su cerebrito, en su cabecita, en sus sentimientos. Se le hace una enfermedad incurable que no tiene ni psicólogo, ni antídoto, de nada, porque él no entiende. El niño empieza a entender desde los 5 años hasta los 12 años, empieza a involucrarse en el crecimiento, en el desarrollo mental, físico y emocional. Ahí usted le puede jalar la oreja, le puede dar con la chancleta, le puede hacer cualquier cosa que él ya entiende y lo puede corregir con mano dura, que él entiende y sabe por qué, pero hay que decirle por qué. Pero cuando tenga 12 años en adelante, ni lo toque, porque va a ser un enemigo de usted para todita la vida. Después de los 12 años, ni lo toque. Conviértanse en su amigo, en su consejero. Conviértanse en su paz. Conviértase en la sombra y en ese Dios que es cuando somos niños. Porque para los niños el padre y la madre son como dioses. Toda su protección, toda su confianza, todo su valor está ahí y somos el espejo de eso. Gloria al nombre del Señor. Si usted en adelante lo maltrata, lo que va a hacer es un enemigo de muerte para toda la vida, que lo verá ir en un ataúd y ni una lágrima se derramará, porque lo que hizo fue un enemigo. ¡Qué tremendo! Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora sí ya, este ya se volvió científico. No, es que si usted no sabe esto, no sabe nada. Si un ministro no sabe eso, no sabe nada. No está haciendo nada en un púlpito si no sabe estas cosas. El ministro tiene que saber de leyes, tiene que saber de música. Todas las cosas tienen que estar en él. Si no está en nada. Amén. Humildemente. Ahora dice aquí, ahora mire lo que sucede. Esta gran creación, ven, dice, él tenía una razón para eso. Él hizo todo tan hermoso. Él hizo las flores y la vida y los pájaros, y no había muerte ni pecado, ni tristeza ni enfermedad. Y entonces toda esta gran cosa culminó en un gran cuartel general, el cual fue el huerto de Edén. Y cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ahí lo puso a su hijo Adán y a la novia de Adán, su esposa. ¿Ves? Ahora cerramos aquí este capítulo y entramos a la caída. Vamos a entrar a hablar de lo que sucede en la caída para tener un complemento y un apoyo al tema. Pero el domingo vamos a ver el capítulo 3 de Génesis, que es la manera como el hombre cae. ¿Y de qué manera cae? Ahora,
Aquí cerramos esta parte perfecta. Ella era su esposa ya, porque aquí es la constitución del matrimonio. O sea, la instituye, Dios instituye el matrimonio. Era un matrimonio santo. Y el matrimonio hasta el día de hoy tiene que ser santo. Por eso es que dicen, ay, es que el hermano Daniel no sé qué, no, es que no fue el hermano Daniel que no quiso. Y una novia y un novio que no cumplen los requisitos de las 3 etapas del noviazgo y el consejo y se lo echan tras la oreja. El ministro, si quieren que el ministro les eche la bendición, tiene que ser en la oficina. Ahí llegan, ahí vea que necesito que nos eche la bendición. Ahí viene y pónganse el anillo, los casan en la oficina, ya salen casados. Nada de altar, nada de nada. Ah, que el hermano de él es extraño con los matrimonios, pues que no cumplen. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo no voy a ensuciar la palabra. ¿Y a qué le sucedió? No. Yo no voy a ensuciar la palabra. Se hace como está en la palabra, si no se hace nada. ¿Cómo Dios instituyó el matrimonio? En una inocencia y en una santidad, en una obra perfecta. Amén. Por eso todo está esquiciado ahora. Los matrimonios llegan como quieren y sin quieren, como quieren, como lo quieren hacer, y lo hacen y deshacen, y ya se casaron. A los 3 días ya no. Al mes completito ya andan por uno por un lado y el otro por el otro. ¿Por qué? Porque no se hizo bien. Potencialmente era una esposa, o sea, era la ayuda idónea. Que los dos tenían que creer igual, los dos tenían que vivir igual, los dos tenían que obedecer igual, los dos tenían que labrar igual, los dos tenían que cuidar el huerto igual, los dos tenían que comer del mismo fruto, los dos tenían que... Y Adán le dijo a Eva, Adán se lo advirtió, y eso lo vamos a ver después. Adán se lo advirtió a Eva y le dijo, Dios dijo que de todos los árboles, cuando Dios instituye el matrimonio, Dios le dijo la misma palabra que Dios le dijo a Adán se la dijo a Eva. Y le dijo Dios que de todo árbol podemos comer. Amén. ¿Quiere verlo? Capítulo 3. Y verso 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Escuchó que ella tenía la misma palabra, la misma fe y la misma obediencia? Porque Adán se lo había dicho. ¿Está escuchando? Porque Adán se lo había dicho, Adán se lo había transmitido, y cuando la serpiente le engañó, cuando la serpiente llegó a engañarla a ella le dijo, sí, no podemos comer, porque era la palabra de Dios. Y la serpiente le dijo, con la misma palabra de que Dios le había dicho a Adán, con esa misma palabra le engañó. ¿Escuchó? Y era potencialmente su esposa. Pero él no había, en realidad todavía no había llegado a ser su esposa. Lo puso con un libre albedrío. Y mientras ellos mantuvieron este libre albedrío, este mandato de libre albedrío en ellos, él potencialmente era la ayuda idónea. Todavía la ayuda idónea.
mientras ellos guardaron ese libre albedrío sin tocar el árbol del mal, ellos potencialmente, ella era su ayuda idónea, no la mujer. ¿Está escuchando eso? No la mujer. Amén. ¿Qué es libre albedrío? Libre albedrío dice así: si tú comes de este árbol, morirás. Si tú comes aquí de este árbol de vida, vivirás. Si tú comes de este árbol prohibido, morirás. Si tú comes de la vida, vivirás. Si usted come del pecado, va a morir. Pero si come de la vida, que es la palabra, va a vivir. Nosotros vivimos con este libre albedrío. Y usted no escucha una voz que le dice a usted: mira, no vayas al baile. Mira, no te montes el todo. Mira, no peques. Porque yo le voy a decir algo: todo lo que se mueve a nuestro alrededor es pecado. Nosotros vivimos en valles de sombras de muerte. Si usted se monta en el carro y ayer íbamos nosotros, yo manejando el carro, y hubo un hombre así, con la bicicleta y haciéndole, y yo suavecito y pitándole, y él metiéndose, o sea, que le diera yo. Sí, en serio, ahí están mis dos, mi esposa y mi hija, que no me dejan mentir. Que todo le sucede a este hombre, que barbaridad. Sí, es cierto. Y cuando yo le pité, se enojó y me hizo un gesto medio extraño, como quien dice: qué lástima que no me diste. Ese gesto fue el que hizo. Yo quería que me diera. ¿Sabe qué es eso? La muerte jalándolo. No es eso, no es él, es la muerte jalándolo a la muerte. Yo montado en la muerte y la muerte jalándolo a él. Sí, es un problema ahora. Tener muchísimo cuidado. Ese era el pacto. Amén. Entonces, cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué sucede? Vamos a ir a Romanos 6:23. Mire lo que sucede aquí. Romanos 6:23. Después del libro de los Hechos, Romanos 6:23, mire lo que sucede. Amén. 6:23. ¿Lo tienen ahí? No, Romanos 5:12. Que es la justificación comprada y contrastada con la condenación. 6:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. ¿Y quién fue este hombre? O sea, imagínense, y mire a dónde llega la responsabilidad de que Dios le dijo a Adán, cuando Dios le dijo a Adán: te voy a poner en el huerto para que lo labres y lo cuides, pero no comas de ese árbol. Miren la irresponsabilidad del hombre. Mire, ¿por qué la Biblia no dice quién fue que comió primero el árbol? A ver, ¿quién fue que comió primero el árbol? ¿Quién comió primero del árbol prohibido? Exactamente. ¿Y por qué aquí Pablo en Romanos no está diciendo? Amén. ¿Por qué él no dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por una mujer? No dice que por una mujer, dice que por un hombre. Y por un hombre la muerte. Y por eso todos los hombres se hicieron coherederos de la muerte. ¿Escuchó? Aún Jesucristo fue heredero de la muerte en el Calvario. Cuando hizo el plan perfecto después de la caída del hombre, cuando él va, cuando Dios los ve desnudos y le dice, y los ve vestidos con hojas de higuera,
Entonces él dijo, esta vestidura de hojas de higuera tapado, eso no funciona. Se fue y mató un cordero, una vida, porque dice que los vistió con pieles de oveja y los vistió. Eso significaba que un cordero al futuro iba a morir en la cruz del Calvario para que ese manto sagrado, esa vida en nosotros hoy nos cubriera de todo tipo de pecado. La sangre poderosa de Jesucristo derramada en la cruz. Amén. Pues antes de la ley había pecado, dice, en el mundo, pero donde no hay ley, por cuanto todos pecaron, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Gloria al nombre del Señor. Aún en los que no pecaron, dice, que estos somos nosotros, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Quién era ese que había de venir? A ver, iglesia. El cual era la figura, dice, el que había de venir. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo de ayer y de hoy y de por los siglos. Era la misma figura del que había de venir. El tipo natural. Y el Hijo perfecto, el primogénito de la creación, Jesucristo. No hay otro. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron, unos murieron, los muchos abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Adán peca, el propósito del Calvario empezó. Por eso le dice en Génesis 3:15, yo te heriré en la cabeza y tú le herirás en el calcañal, le quiso decir él. Porque ya el Calvario estaba a la vista, ya vamos a terminar por este día. Entonces, ¿qué sucedió? Entró el pecado en el mundo. ¿Y qué es pecado? Todo es pecado. ¿A dónde se originó la mentira? Por eso es que cuando nosotros tenemos que cortar ese espíritu de mentira. Porque el hombre es mentiroso. Mire a una muchacha. Cuando un hombre quiere engañar a una muchacha y conquistarla, tiene que ser a base de mentira. Porque si le dice la verdad no le va a creer. Si me aceptas te bajo el cielo y la tierra, el sol y la luna. ¿Será que un hombre puede hacer eso? ¿Podrá un hombre bajar el cielo, la luna y la estrella? No, ¿verdad? Ah, pero se lo creen. Sí se lo creen. ¿Está escuchando eso? Ve qué tremendo. Porque es fragilidad. No debilidad, fragilidad. Ahora, la gracia vino y entonces Dios hizo un pacto por medio de la gracia. Aquí. Mucho más para los muchos. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre llamado Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel, no que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Cuál pecado? El de Adán. Pero por cuanto el pecado entró en un hombre, todos los hombres pecaron. Ya no es un pecado, ya el juicio es por los pecados del mundo. Y fue el juicio en el Calvario por los pecados del mundo. En el Edén el juicio fue por un pecado. ¿Quién te dio? ¿Por qué comiste? Le dijo al hombre. A la mujer que me diste, me engañó. Eso quiere decir, el engaño bíblico es deshonra. Vamos a irlo estudiando poco a poco.
¿Qué es lo que has hecho, mujer? ¿Qué es lo que has hecho, mujer? A la serpiente, aquel hombre, aquel que está allá parado, ese me engañó. Los dejó quedito ahí y le dijo: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. ¿Se fijaron que era una bestia? Polvo comerás y sobre tu pecho andarás todos los días de tu vida. Pero eso lo vamos a ver después. Ese fue el juicio por el pecado. Pero el juicio por los pecados fue en la cruz de Calvario. La gracia vino y entonces Dios hizo un pacto por medio de la gracia. Amén. ¿Qué fue y qué hizo este pacto? ¿Qué hizo este pacto por medio de la gracia? ¿Qué el pacto por medio de la gracia? Un pacto que dice en Efesios capítulo 2 y verso 8. Vamos al libro de Efesios rápidamente. Es que como cuesta. Yo hubiera querido haber llegado a esto empezando, pero no podemos llegar a esto si no empezamos por el principio, porque no lo pueden entender. Efesios 2:8, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Escuchó? En Cristo Jesús. La bondad para con nosotros, que Dios se piadó de nosotros. Dios echó la culpa por todos nosotros. Por cuanto el hombre pecó, por cuanto el pecado entró por un hombre, y por cuanto eso sucedió, todos los hombres pecaron, y todos los hombres se hicieron dignos de la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán murió. Y cuando Adán pecó y Adán murió, todos los hombres pecaron y todos los hombres murieron. Y cuando el hombre viene a la existencia, nace en pecado. Eso dijo David en Salmos 155:5 o 55:5, por ahí. Dijo David: porque en pecado me concibió mi madre, y en pecado fui formado. Y en este mundo vine hablando mentira. ¿Por qué primero pone la mentira? ¿Por qué primero pone la mentira? Porque fue lo primero que se habló en el huerto de Edén para condenación de la humanidad. Una mentira. ¿La mentira de quién? De la serpiente. El crimen por la mentira de Caín. El pecado por la mentira de la serpiente. Por eso digo: en pecado me consiguió mi madre. En pecado fui formado, dice él. O escuche eso. La ley de la reproducción es pecado. Por la ley de la reproducción quiso decir: vine en pecado. Porque en pecado fui formado, y en pecado me concibió mi madre. Y al mundo vine hablando mentira. ¿Qué estaba diciendo David? Estaba hablando de un pecado original. La originalidad del pecado que fue en el huerto del Edén. Eso vamos a ir viendo poco a poco. La gracia vino por Dios, el pacto por medio de la gracia. Ahora, cuando nosotros leemos Hebreos 8:6-12, nosotros encontramos aquí cómo Dios nos llama a nosotros aquí. Vea qué bonito. Hebreos 8:6. Ya les digo porque no es ahí. 4:16 del libro de Hebreos. Miren lo que dice. Del 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y cuál es la semejanza de nosotros? ¿De qué? De pecado. ¿Escuchó?
Ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Ese es el pacto de la gracia. Ahí lo tiene. Y ahí en Efesios 2:8, donde estamos, mire lo que aquí. Dice, del Efesios 2, del 4 al 1. Pero Dios, que con misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Escuchó eso? Por eso el pacto de Dios fue por medio de la gracia, porque no había otra cosa que pudiera librar al hombre de este pecado tan tremendo. Que es un sello. Es un sello mortal. Es un sello incambiable. El niño que nace tiene que morir. Todo hombre que nace, todo ser, y no solo el hombre, todo ser que se ve, tiene para esto. Porque eso fue lo que hizo el primer pecado. Ciertamente morirás. ¿Ves? Pongámonos de pie. Ciertamente morirás, no puedes comer. ¿Ves? Por gracia sois salvos. O sea, este pacto que es llamado gracia es el poder para eliminar esa acta de pecado. No hay otra cosa que lo pueda hacer. Imagínense que si el hombre no es digno de la gracia no puede hacer nada en él. Amén. Y juntamente con él nos resucitó, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Porque somos hechura suya. ¿Escucha eso? A través del nuevo nacimiento, que es por la palabra, y el don se llama, acepten el don de Dios. El don de Dios. Amén. Ahora mire usted. Somos hechura suya. Porque el hombre no perdió, y el hombre no pierde esa semejanza. El hombre perdió la semejanza, pero la semejanza no lo perdió a él. La semejanza no lo perdió a él. Y Cristo puso por medio de la muerte en la cruz un nuevo nacimiento para el hombre. Cuando el hombre nace de nuevo, vuelve a recobrar esa imagen y semejanza que fue creada desde un principio. Para regresar. Cuando el hombre tenga esa imagen y semejanza del principio, de creación original, a imagen y semejanza de Dios, entonces va a regresar al huerto. Entonces los querubines, la encendida se abrirá. Los querubines cesarán el juicio y el juego y dejarán entrar ese hombre, pero esos querubines no van a ver al hombre, ese fuego no va a ver el hombre, lo que van a ver es la gracia del Señor Jesucristo. Amén. ¿Está entendiendo esa parte? Ahora dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso significan las obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ves? Esa es la gracia. No hay una cosa que pueda a nosotros regresarnos ahí solamente por medio de la gracia. Ese fue el pacto que Dios hizo. Ahora, el Señor Jesucristo en su sufrimiento, vicario y muerte en el Calvario, escuche eso, compró la sanidad de cada mortal en el mundo que estaría en el mundo. ¿Ves? Compró, dice,
la sanidad de todo mortal que está en el mundo, de toda alma en el mundo. Jesús ya pagó el precio y a los ojos de Dios usted ya está sanado. No hay enfermedad. A los ojos de Dios usted ya está sanado. ¿Ves? Ahora mire usted. Dios compró el precio. O sea, Dios dijo, con la muerte en la cruz, anuló el acta. ¿Cuál era el acta? Que el infierno tenía todas las almas, porque eso fue lo que hizo Adán. Entregó todas las almas, por cuanto uno pecó, todos pecaron. Y todos se dignaron de la muerte. No hay manera, mire lo que le voy a decir. Por eso Pablo está diciendo, que dice que es el único que nos entiende, es el único que se compadece de nosotros. Jesucristo, el que vino a imagen de semejanza de pecado nuestra, pero no pecador. ¿Sabe por qué? Porque en este mundo, mire lo que está sucediendo en este mundo. No hay un hombre que se libre del pecado. Y no hay un hombre que se libre de la muerte, solo por medio de Jesucristo. Y no hay un hombre que se libre del pecado solo por medio de Jesucristo. Si no tiene Jesucristo va a morir, y si no tiene Jesucristo va a pecar. Pero estoy hablando de la muerte espiritual. Que la carne vuelva al polvo, eso no hay salvación. Así es el más santo, el más divino, el que nunca pecó, va a tener que morir porque Jesucristo murió. Y no tenía pecado. No los podemos. Esa es una de las maldiciones que el hombre no se puede quitar de encima por eso. Entonces, para que el hombre pueda resucitar después de la muerte, entonces Cristo tuvo que morir y resucitó. Por eso dice Pablo, juntamente resucitamos con Cristo, para que en los siglos venideros poder disfrutar de las abundantes gracias de su riqueza, y que por gracia nosotros somos salvos. Porque si Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él. Aunque estemos aquí a tiempo futuro, nosotros, si yo muero un día en Cristo Jesús y perfecto y preparado para la partida, yo voy a resucitar así como estoy, mejor todavía. Entonces es lo que Jesucristo, la palabra que le dijo a la carne, el polvo eres y al polvo volverá, eso no lo va a cambiar. Tiene que ser. Pero que va a resucitar de nuevo, va a resucitar de nuevo. Adán se levantará, Eva se levantará, aún habiendo sido el hombre que introdujo el pecado y la maldición y toda la atrocidad de este mundo, él se va a levantar. Así Eva ha descreído la palabra, habiendo sido el puente, la intercesora de esta acción, se va a levantar un día. Por eso no hay manera de que el verdadero creyente genuino, el verdadero hijo de Dios, el que cree la palabra, el que está en Cristo Jesús, se vaya al infierno. No hay manera. Dios lo va a llevar porque si Dios lo condena a usted, tendría que haber condenado a Adán y a Eva ya. Pero no los condenó. Como Él no condenó a Adán y Eva, Él no puede condenarlo a usted. Él no puede condenarme a mí. Pero tenemos que liberarnos del pecado por medio de Jesucristo, porque Él pagó un acta. Así haya hecho lo que haya hecho, agárrese de Jesucristo hoy, de ahora en adelante. De hoy en adelante, agárrese de Jesucristo. Agárrese de la palabra. Hay que dejar el pecado, hay que eliminar, hay que despojarnos del pecado por medio de Cristo. Por eso Dios dejó un montón, la Biblia tiene un montón de salidas para el pecado. Dios dejó una salida para la fornicación, Dios dejó una salida para el adulterio, Dios dejó una salida para la incredulidad, Dios dejó una salida para todititas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el hombre no quiere dejar esto? Tiene que librarse. Ya esa es cuestión. Que el pastor, no, es que el pastor no puede hacer nada. Eso lo tenemos que hacer nosotros. No puede hacer nada por mí. Yo tengo que despojarme totalmente. Y estoy en este púlpito solamente porque Dios me lo permitió por medio del don que Dios usa. Pero yo estoy también en la misma lucha, tratando de perfeccionarme a la perfección perfecta y correcta. Y eso no ha sucedido todavía porque todavía sigo aquí parado. El día que usted no me ve aquí, entonces dice, ya Él logró la victoria. Cuando usted ya no me ve aquí, usted dice, ahora sí. Pero de menos, yo sigo
sigo en perfección, tratando de perfeccionarme para llegar un día a ese lugar. El hecho de que sea un predicador, un pastor, un ministro, lo que sea, eso no quiere decir que ya está en el cielo. Al igual que todos, estamos peleando por una salvación y tratando de despojarnos totalmente del pecado que nos asedia. Creo que la entendieron un poco, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, damos gracias al Señor. Voy a seguir el domingo porque me quedó una parte todavía. Y enlazamos con Génesis 3 para entender un poco cómo fue la caída, de qué manera, o sea, cómo